Como el tema de mayor concentración es sobre vacunas y pandemia, sí, pediría que el doctor Ramírez Barba nos haga el comentario de parte nuestra, por favor. Doctor Ramírez Barba. Saludo al presidente, a mi coordinador Juan Carlos Romero Hicks, a la senadora y a los compañeros de medios de comunicación. Pues comentarles que lo que acaba de decir el presidente es claro que no hay en la ley ninguna negativa ni ninguna discusión en contra para que los gobernadores o los particulares puedan adquirir vacunas. Más bien lo que falta es que no sea un mecanismo politizado. Déjenme decirles que la ley de vacunación fue modificada expresamente en el 2017 y este documento que presentaron de manera muy rimbombante como el documento rector de la política de vacunación contra COVID, pues evidentemente tiene todo el planteamiento estrictamente político, ni siquiera el técnico que marca la ley. Dice, por ejemplo, que se va a aplicar la vacuna COVID, no diciendo y no señalando si va a ser una vacuna extraordinaria o va a ser una vacuna ordinaria. En ambos casos, ellos hablan que quien elaboró el documento, sin citar quiénes son ni la metodología puntual, es un consejo técnico asesor externo en vacunas, cuando la ley prevé con mucha claridad que debe ser de entrada el Consejo Nacional de Vacunación. Y en este Consejo Nacional de Vacunación queda claro también las funciones que deberían señalarse para definir la priorización del tema. Si fuera extraordinaria la vacuna y no que se incorporara al programa único de vacunación, también marca que la opinión que diera este consejo sería la válida. Bueno, el documento que presenta como rector no tiene la validez que marca la propia ley y por ende todo lo que puede significar otra vez la mala programación, la mala preparación para hacerla. Además, la priorización que marcan en el esquema de las vacunas señala con claridad que no saben ni siquiera cuánto. Fíjense ustedes, por ejemplo, en la página 8 de este consejo, la Secretaría de Salud dice que de acuerdo con la información disponible que le comparte la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿quién es el responsable entonces de planear la política de vacunación? ¿Quién determinó cuántas vacunas se le compran a quién? Pues aquí dice, y lo leo textual porque, como dice el presidente Marco Cortés, es verdaderamente impresionante esta seria irresponsabilidad que está siendo cubierta, como ha sido, con los gobiernos estatales para poder salir bien librados o lo mejor librados de esta pandemia. Dice, de acuerdo con la información disponible, compartido como preliminar por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el calendario de entrega descrito se indica que entre diciembre del 20 y diciembre del 21 se recibirán por negociación directas suficientes dosis para inmunizar 17.2 millones de personas con la vacuna de Pfizer-BioNTech. O sea, ni siquiera sabemos qué mes ni cómo es la calendarización. También dice que a lo mejor se van a recibir 35 millones con la vacuna CanSino Bio, la cual se están haciendo protocolos de investigación en México apenas, y 30.8 millones de la de AstraZeneca, que sabemos que tiene dificultades para su arranque, y con un total de 90.9 millones de mexicanas y mexicanos. Pensemos en la que está ahorita aprobada, en la de Pfizer. Pfizer tiene la capacidad para el 21, tiene capacidad excedente de compra. Si el gobierno mexicano ya no tiene capacidad de compra, porque ha sido la única vacuna en la cual ya firmó puntualmente la compra de vacunas. Y también de manera casi de acto político le mandan para 125,000 personas y resulta que la asignación que hicieron para poner 107,000 en el Distrito Federal de la Ciudad de México y unos cuantos en Coahuila, pues no tiene la distribución que dicen ellos en su propio documento, que debe ser con criterios epidemiológicos, que debe ser con criterios de evitar la muerte y que debe ser con criterios de carga de la enfermedad. Este documento rector que ellos publicaron, hasta inclusive como si fuera un libro, porque dicen que el registro de autor está pendiente de que se los den, marca que no están teniendo las cosas claras. Si usted se pone en la lista y verifica, por ejemplo, en qué fecha le va a tocar, usted se va a dar cuenta que en ese documento rector, pues las principales vacunas se van a poner, pero en el segundo semestre quizás del 2022, no del 2021. Porque además, como estratificaron simplemente por edades, dicen que primero van a ser los trabajadores de la salud de primera línea, pero también de primera línea son los bomberos, también los paramédicos, la gente que está de limpieza trabajando en los hospitales. Solamente de médicos y enfermeras en el sector salud
son un poco más de 790,000. Y además en este primer ensayo que hicieron, pues están poniendo en los campos militares la vacuna para aprender, dicen ellos. Cuando México tiene un sistema nacional de salud perfectamente afinado para hacerlo y que no tendríamos que estar dependiendo otra vez de la centralización de las cosas. ¿Qué aspecto en la ley puede modificar la compra? El primero, el presupuesto de egresos de la Federación. Pues resulta que el programa de vacunación, el E036, ha tenido los 3 años consecutivos baja. De ahí no va a salir el dinero, como ha señalado el presidente Marco Cortés. Por eso insistíamos mucho que de dónde iban a comprar la vacuna. Bueno, hasta ahorita sabemos que ya se apalabraron con Pfizer y de las demás solamente son ilusiones. Si no hay programación, si no están tomando en cuenta a la que lleven prioridad a aquellas personas que tienen diabetes, que tienen obesidad, que tienen hipertensión, que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, si no han tenido prioridad para vacunarlos contra la influenza, ¿cómo lo van a poder hacer en el caso del COVID, que ya dieron muestras claras que es un tema absolutamente político? Por eso estamos llamando a que de entrada el Consejo de Salubridad vuelva a retomar otra vez el papel. Existen suficientes investigadores mexicanos y médicos distinguidísimos en tema de vacunación para que haya un SAR y que sea con estos criterios, con los técnicos y no con los políticos, con los que se haga el estrato entre los pacientes. Si alguno de los que están aquí, como a lo mejor Abigail Cruz tiene 30 años, pues le va a tocar la vacuna dentro de 2 años. El derecho a la protección de la salud y las políticas públicas son piso, no techo. Si ahorita para hacer el tamiz neonatal el gobierno federal o el INSABI solamente provee pruebas para detectar 7 enfermedades y hay para 21, ¿por qué se le puede impedir a los gobernadores, que también son autoridades sanitarias, a que puedan ampliar la capacidad? Recordemos que después del agua potable, el mecanismo más costo efectivo es la vacunación. Las empresas que están produciendo las vacunas tienen excedentes, pueden ser compradas. Ya fue autorizada, en este caso, la aplicación de Pfizer. ¿Cuál es el impedimento para que se pueda comprar si a final de cuentas los gobiernos de los estados están poniendo el recurso? No habría ningún impedimento y me parece más bien una actuación otra vez de tipo criminal el que no se permita que los gobernadores, los alcaldes o incluso si hubiera sociedad civil pudieran adquirir vacunas para tener a la población de riesgo vacunada antes. Es cuanto, coordinador, es cuanto, presidente. Cecilia Hernández, de Portal Línea Política. Preguntarle al diputado Ramírez si existe alguna posibilidad, alguna figura dentro de la Constitución para que los gobernantes de Acción Nacional puedan acudir a esta instancia y poder pues comprar la vacuna para sus respectivas entidades, dado que no existe quizás hay una prohibición constitucional. ¿Existe la figura, existe la posibilidad de que se puedan amparar, acudir quizás ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Si me lo puede usted explicar. Y por último, el llamado que harán ustedes a Andrés Manuel López Obrador, de que él dice que hay que quedarse en casa los próximos 10 días porque son los más riesgosos para que la gente se pueda contagiar. Esto debe de incluir que él mismo se quede resguardado, que no haga giras a los estados para hacer entrega de obras y XXX cosas. Y en esta misma pregunta, pedirles si me dan su opinión en torno a que si se puede hacer o si se le puede exigir que tenga una postura más dura, no solamente hacer este tipo de llamadas y que se deje ya de su palabrería de prohibido, prohibir, dado que la gente pues ha sido muy irresponsable y sale a la calle sin protección alguna y esto ha potencializado el incremento de más contagios de pandemia. Es necesario que se exija ya una sanción quizás económica, porque vemos que los mexicanos, muchos no entienden por las buenas. Esas serían mis 3 preguntas y les agradezco mucho su atención. Decirte que la ley de salud es muy clara. El artículo 5 de la Ley General de Salud dice: el Sistema Nacional de Salud está constituido por las dependencias y entidades de la administración pública, tanto federal como local, y las personas físicas o morales de los sectores social y privado que presten servicios de salud, así como por los mecanismos de coordinación de acciones, y tiene por objeto dar cumplimiento al derecho a la protección de la salud. Si la COFEPRIS
acaba de aprobar ya una vacuna, significa que a juicio de ellos, como aprobación de emergencia, tiene los criterios de seguridad, de calidad y de eficacia. Si el gobierno mexicano solamente pudo conseguir que le mandaran ahorita 125,000 dosis, y si los gobiernos de los estados pueden comprar con esa compañía más dosis de esa misma vacuna, ¿cuál es el impedimento cuando Acción Nacional lo que está diciendo es pongamos al ciudadano, a la ciudadana en el centro de la acción política? No hay ni siquiera necesidad de ir a ninguna ley, o sea, no hay quien restrinja, a menos que la negativa sea que digan que la vacuna de Pfizer, BioNTech, que compren los estados no tenga la calidad de la misma, pero el laboratorio es el mismo, la calidad sería la misma. Y las otras vacunas, las que no han llegado todavía, tendrían que pasar, si es que son compradas por los gobiernos estatales, el permiso de COFEPRIS. Algo que no estamos diciendo es que las compren sin el permiso de la COFEPRIS. O sea, la autoridad regulatoria tendrá que garantizar la eficacia y la calidad de las vacunas, y los gobiernos estatales o los gobiernos municipales o los particulares pudieran adquirir esos excedentes de vacuna que ya conocemos van a existir, por ejemplo, para el 2021. Sí, quisiera hacer un par de preguntas, principalmente al doctor Jaime, si nos puede dar más detalles, ampliar sobre lo que es la vacunación. Se habla más o nos dan más información sobre a ciertas edades, ¿no? Que seremos vacunados, pero ¿qué pasa con los niños, con los menores de edad, con las mujeres embarazadas? Si esta vacuna también será destinada a ellos, y si será efectiva en el momento de ser aplicada, ¿cuánto tiempo tardará para poder hacer su efecto, el que se busca, ¿no? Y la otra pregunta, señor presidente, sería, pues también hablando de pandemia y crisis que ha generado en diferentes sectores, en el sistema escolar, bueno, ¿cuál sería su opinión sobre que Esteban Moctezuma será el nuevo embajador de México en Estados Unidos? Esto anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, viendo que pues ha habido también crisis dentro del sistema escolar. Muchas gracias. Quiero compartirte que de la vacuna que hoy ya en teoría va a llegar a México, no ha llegado, que es la de Pfizer, los requerimientos para su aplicación son complejos, de forma tal que pensar, como ellos proponen en su papel rector, que va a ser distribuido en las 32 entidades federativas es casi iluso, o en los 2,457 municipios. Se estará concentrando en las zonas urbanas. Digo, simplemente ahorita en las que se van a aplicar en la Ciudad de México, yo me imagino yendo camiones al Instituto Nacional de Cardiología a recoger a los profesionales de salud, llevarlos a vacunar al centro militar y regresarlos otra vez a la institución. La cantidad de médicos, enfermeras y trabajadores de primera línea que tendría que desplazarse para recibir esas vacunas, que además se tienen que hacer 2 dosis. Y cuando son 2 dosis es un mecanismo un poco más complejo. ¿Cómo está la ruta a decir de sus propios temas en las preguntas que tú hacías? Con la primera dosis de Pfizer se calcula que puede haber un poco de respuesta como a los 12 días, pero se ocupan las 2 dosis para que haya la inmunidad que en teoría estaría durando entre 3 y 4 meses. Entonces, la probabilidad es baja y están quitando de entrada, como tú señalas, 41 millones de mexicanos que tienen de 0 a 18 años. No está contemplado en el plan rector de política pública que ellos tienen vacunar a ningún menor de 18 años. También están quitando a un poco más de 2.2 millones de mexicanas que estarán embarazadas en el año 2021. O sea, ya son 44 millones, son 41,773 menores de 18 y alrededor de 2.200.000 mujeres embarazadas. No están considerando vacunarlas. Después de 19 a 39 años, que son otros 42 millones de mexicanos, pues solo están contemplando llevarlos hasta junio del 22, es decir, en el 2021 no va a haber nada para ellos. De 40 a 49 años, donde ya tenemos muchos pacientes con diabetes, tenemos ya pacientes con hipertensión y con obesidad, hombres y mujeres, son 16 millones de personas, a lo mejor entre mayo y diciembre del próximo año estarían vacunados. Esa priorización es la que pensamos que debe ser corregida con alguien que tenga criterios técnicos y no los criterios políticos. ¿Es cuánto? Estamos frente a una caquistocracia, el gobierno de los ineptos. Aquí lo que llama la atención es lo siguiente, al margen de los nombres.
Se acaba de reconocer al presidente electo de los Estados Unidos, se anuncia un nombramiento sin el beneplácito, eso no se hace. Primero se solicita el beneplácito del país donde se va a representar. Segundo, cuando al gobierno del presidente actual le queda 1 mes y 14 días. ¿Por qué hacerlo en esta etapa y no esperar a que el 20 de enero asuma el nuevo presidente de los Estados Unidos? Tercero, siendo la embajada más visible, estratégica para México en el mundo, no se pretende designar a un embajador de carrera. Esta envoltura de confusiones marca el tipo de gobierno que tenemos en este momento. Y de lado la Secretaría de Educación, en un momento en donde están cerradas las escuelas, donde tenemos casi 37 millones de alumnos que no están asistiendo a clase, en 265,000 escuelas del país, 37 millones de alumnos en el sistema nacional y 2.1 millones de docentes. Si llegara en este momento una persona externa a México, diría, explíquenme cómo, si el sistema de educación tiene grandes retos en este momento y la relación bilateral tiene unas grandes necesidades, ¿por qué hacer este movimiento de esta manera? Ojalá, por el interés de la educación, que es el interés superior de la niñez, se tomen las mejores decisiones. Y en el caso de la agenda bilateral, que se pueda atender lo necesario. Primero, no ha habido una visita de Estado. En mi generación nunca había ocurrido que a estas alturas de un presidente mexicano no había habido una visita de Estado. Segundo, no hay una agenda bilateral. Y la agenda bilateral tiene que ver con temas, evidentemente, 1, migración; 2, seguridad; 3, infraestructura; 4, medio ambiente; 5, ojalá que se pueda potenciar lo que se refiere a educación, ciencia, tecnología e innovación. Entonces, parecería que nuestro presidente no ha leído el mundo actual. Hubiese sido prudente esperar al cambio de presidente en los Estados Unidos para tomar decisiones. En el peor momento de la pandemia, relevar al secretario de Educación, en el cierre de una administración que le quedan 1 mes y 4 días, sin el beneplácito previo, explíquenme. Solamente 3 preguntas muy rápidas. La primera va enfocada en el tema de la vacunación y es, en caso de que el presidente no les dejara a los estados comprar su vacuna, ¿qué recurso legal podrían tener para poder avanzar en este tema? Segunda, si nos podría explicar, ¿ya hay algún avance en torno a la alianza con Margarita Zavala y su propuesta política? ¿Ya le respondió la carta? Y la tercera, si podría precisar hasta el momento cuántas alianzas y en qué estados van con otros partidos, por favor. Muchas gracias, buenos días. No veo yo que pueda el gobierno federal negar nada, es decir, la única restricción que tiene un gobierno estatal es que su Congreso le haya aprobado una partida para tener el recurso, que a diferencia de lo que pasa con el federal, sin tener partida están gastando recursos que no sabemos de dónde lo están financiando. Entonces, si un gobierno estatal tiene el recurso aprobado y tiene la posibilidad de comprar la vacuna, no hay ninguna vía legal para que se le pueda negar. Parecía ser nomás una bravata federal. Hola, buenos días. Hola. Yo quisiera preguntarles de manera muy específica con respecto a esta demanda que ustedes hacen para que de alguna manera el gobierno federal pueda permitir la entrada de una vacuna. ¿Se tiene un plan de parte de los gobiernos del PAN o simplemente están solicitando esto? O sea, me refiero porque
solo COFEPRIS ha autorizado para el uso en México, el uso de emergencia, esta vacuna de Pfizer. Y entiendo que para poder almacenar la vacuna de Pfizer se necesitan pues tener ultracongelación, que es menos 70 grados centígrados. Entonces, a ver si los gobiernos estatales de Acción Nacional que están solicitando precisamente adquirir esta vacuna, tendrían la infraestructura, si ya hablaron en algún momento con alguien de laboratorio, si saben que efectivamente podrían cubrir una demanda de parte de los estados, si pudieran ser más concretos con este tema o solamente es el exhorto a que los dejen comprar la vacuna. Eso es por un lado. Por el otro lado, Marcos, si me pudieras hablar un poco sobre las opiniones que tiene Acción Nacional con respecto a las resoluciones que ha dado el tribunal. La primera es sobre esto que permite que el presidente siga expresando cuestiones electorales cuando ya inició este proceso de 2021. Y la segunda es muy ambigua, la resolución sobre la paridad de género para las candidaturas a las gubernaturas. Saber si Acción Nacional tendría el perfil o tendría los perfiles para tener por lo menos 7 candidatas mujeres a las gubernaturas. Gracias. Ernestina, sí se tiene la infraestructura para poderlo hacer en los estados de Acción Nacional, sí se tienen la refrigeración y junto con las características que la propia COFEPRIS estará dando de manera muy puntual a esta empresa, se podría tener esta capacidad. Porque un detalle de fondo es cuidar muy bien la red de frío, como tú bien lo señalas, se conoce cuáles son las restricciones para su manejo, y en todos los gobiernos existe esa capacidad para hacerlo. Por eso se está solicitando, no solamente para esta, sino para las que puedan venir después. Digo, porque en esta cadena de millones de mexicanos que en teoría podrían ser inmunizados con la vacuna, van a llegar 4 tipos de vacunas al menos comprometidas con el gobierno federal, pero pueden llegar muchas más. Es decir, si al final del fondo COVAX, que cubriría alrededor de 20 millones de mexicanos, de los que a ellos han ahorita priorizado, como adultos, bueno, pueden ser 4 o 5 vacunas y de todos ellos hay laboratorios que tendrían excedentes para hacerlo. Una vez teniendo la validez de la COFEPRIS, se tiene la infraestructura porque el resto de las vacunas requieren temperaturas entre 3 y 8 grados, que es lo que normalmente se tiene, y hay una buena red de frío. Bueno, insistir en la pregunta de la compañera Cecilia. Debe de haber una postura más dura del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que solamente invita a no salir cuando vemos contagios muy altos en toda la ciudad, particularmente, simplemente está haciendo llamados. ¿Qué se debe de hacer? Debe haber una postura más dura por parte del gobierno federal y de la doctora Claudia Sheinbaum. Y bueno, ¿qué harán los gobernadores para acceder a comprar la vacuna? Porque bueno, también se ve que ahí hay una cuestión electoral por parte del gobierno federal. Y por último, también insistir sobre pues los avances de las alianzas con PAN, PRI y PRD en los estados. Eso sería todo, presidente. Fíjate que parte de lo que ha ocurrido con la evaluación externa del pésimo manejo de la pandemia es que falta liderazgo. En realidad no se trata de posturas duras, se trata de políticas basadas en las evidencias. Los gobiernos de la Alianza y los gobiernos de Acción Nacional ya han promovido los aspectos que por ley corresponden a medidas de emergencia, como la que estamos viviendo. Hoy por la mañana ya habíamos dicho que los últimos 15 días la Ciudad de México estaba en rojo y sigue en rojo, pero la Claudia Sheinbaum se niega a poner esto. Hoy sabemos que ya no hay un solo lugar en los hospitales privados, sabemos que no hay un solo lugar en hospitales públicos, sabemos que están poniendo carpas, y como decía la senadora Alejandra Reynoso, una cosa es poner una cama en una carpa y la otra cosa es que esa cama tenga el recurso humano, el equipamiento y los insumos necesarios. El nivel de la pandemia, el nivel de muertes prematuras que está habiendo y el nivel de daño que va a haber posterior a las personas que enfermas por no tomar medidas más serias, las que están recomendadas por la propia Organización Mundial de la Salud. El gobierno federal toma lo que le conviene de algunas cosas de la Organización Mundial de la Salud y otras las desdeña. El uso cubrebocas debe ser fundamental y debe ser obligatorio en todos lados, y el presidente es el primero que falla junto con sus gentes. Entonces, ese tipo de posturas no son duras. Aquí lo tenemos que decir que deben ser posturas formales ante la urgencia que se tiene hoy de realmente restringir este contagio comunitario que estará llevando sin duda a 2 tipos de escenarios muy catastróficos. El primero, como ya dijo el presidente, para la noche de Navidad habrá por lo menos 120,000 defunciones reconocidas por COVID y casi 320,000 de los demás que por no acceder a un hospital, porque hoy están todos reconvertidos, incluyendo las carpas o
en donde corren los carros en el autódromo en la Ciudad de México, pues sin el equipamiento y sin lo necesario. Y además, pues como decía Alejandra Reynoso, trayendo en teoría a 500 cubanos que la vez pasada que vinieron, amén de lo que se les pague, amén de que son viáticos, nunca estuvieron en la primera línea. No hubo un solo médico cubano contagiado por una sola razón. Nunca estuvieron atendiendo pacientes. Se la pasan en la labor comunitaria haciendo labores políticas. Y eso lo tenemos por parte de todos los médicos donde ellos en teoría estuvieron participando. Entonces, las medidas de hacer más pruebas debiera ser una obligación y no es algo más duro. La medida de establecer estrechamente el seguimiento de los contactos debiera ser y no se está haciendo. El confinamiento de los contactos y el aislamiento de los contagiados son parte de las medidas que no están haciendo. Por último, es impresionante que ya para diciembre sigamos teniendo un subejercicio pleno, el ejercicio presupuestal. Presidente, las compras se están haciendo con la UNOPS, van ya retrasadas, se están haciendo compras de pánico y están pidiendo, ahorita queriendo comprar casi 1,000 millones de piezas para que se las surtan el 1 de enero. Va a haber un desabasto impresionante el primer trimestre y también Acción Nacional lo ha estado denunciando. ¿Es cuánto, presidente? Tenemos 4 preguntas que nos enviaron Misael Zavala del Heraldo sobre el registro de Homero Niño de Rivera, que se realiza hoy. ¿Qué opina al respecto? ¿Cuántos registros de candidatos esperan para competir en Nuevo León por la gubernatura? Y otra pregunta, Ricardo Salustio de Panal, al doctor Héctor Jaime. En el presupuesto de egresos de la Federación se etiquetaron recursos para la compra de la vacuna y ¿cuánto dinero se aplicará? Ernestina Álvarez de MBS pregunta sobre los resultados preliminares de la encuesta serológica de COVID, que estima que 31 millones de mexicanos se habrían contagiado de COVID-19 y el 70% fue asintomático. Si esto demuestra que la estrategia del gobierno federal fue errática y no se tenía idea del alcance del virus. Y la pregunta de Félix Muñiz es si esta división que se ha generado obliga a que los gobernadores del PAN busquen salirse del pacto federal, y la otra sería si tendrían que pedir la intervención de la Organización Mundial de la Salud para que se amplíe la compra de vacunas, así como de su aplicación. En realidad, lo que yo creo que estuvo pasando, y lo hemos denunciado, es que se socializaron las pérdidas. ¿Sí? Más de 120,000 familias enlutadas, más de 2,000 profesionales de la salud fallecidos por no tener lo necesario, a cambio de una estrategia que desde el inicio, desde que empezaron subestimándola, lo que pretendían de fondo era tener esta inmunización de rebaño. Ya habíamos dicho nosotros aquí en este mismo escenario con el presidente Marco Cortés y con el coordinador Romero Hicks hace casi 2 meses, que lo que estaba ocurriendo, el número de ellos que decían que estaba contagiando, ahorita dicen que son 1,300,000, las encuestas serológicas marcan que casi 30 millones ya están contagiados. O sea, lo que estaban buscando de fondo era que hubiera una inmunización de rebaño a costa de la vida de los mexicanos, a costa del sufrimiento de los mexicanos, y eso pues casi lo están logrando, porque para marzo se calcula que tengamos alrededor de 160,000 personas fallecidas por COVID reconocidas por ellos. Entonces, lo que hicieron fue hacer una inmunización de rebaño. La encuesta serológica que habíamos pedido también nosotros, lo pedimos desde la permanente en junio, marcaba con claridad que había un mayor número de contagios que se dice. Sin embargo, lo que está ocurriendo ahorita, en este diciembre, concretamente en la Ciudad de México y en la zona conurbada, es verdaderamente catastrófico. Porque, como dice Alejandra Reynoso, la senadora, la gente va a morir sin tan siquiera tener la oportunidad de recibir una atención. Ya lo habíamos denunciado. 7 de cada 10 de las personas que fallecieron nunca llegaron a un ventilador y 9 de cada 10 nunca llegaron a una unidad de terapia intensiva. Por eso presumían tanto que tenían muchas camas vacías, porque la gente estaba falleciendo en sus casas. Ahorita está pasando exactamente lo mismo. Y el hecho de que en algunos lugares ya vamos a empezar a ver otra vez los hornos crematorios saturados, pues marca que la estrategia ha sido fallida en las 4 intervenciones. Y voy a empezar de atrás para adelante, si me lo permiten. La última es la etapa de reconversión. Sigue siendo mal planeada. Ayer el presidente anunciaba una reconversión de un hospital del ISSSTE. Lo que está significando es que las camas tampoco estaban ocupadas y tampoco tenían los ventiladores suficientes, porque no han comprado nuevos. O sea, en las cuentas que se entregan al Congreso no se ve que estén equipándose de manera nueva. La que siguió fue la etapa de la sana distancia. Pues la sana distancia nunca logró bajar, ni achatar, ni disminuir absolutamente nada. La anterior a la sana distancia fue la estrategia Centinela, que de Centinela no tenía nada porque nomás cubría el 2% y eso permitía entonces que tan
con tan pocos hospitales reportando, el contagio realmente iba siendo muy superior. Y la primera, que es la más grave, la lesión de instituciones. A la fecha, el Consejo Nacional de Vacunación anulado por un consejo externo asesor de amigos del subsecretario, porque ni siquiera no encontramos hoy ningún documento formal de ese consejo asesor que está tomando esas decisiones cuando la ley prevé que sea el Consejo Nacional de Vacunación y que sea en conjunto con los consejos estatales de vacunación y la coordinación entre todas las instituciones por un lado, y el Consejo de Salubridad General, cuyo secretario sigue siendo hoy un florero. Yo desde aquí hago un llamado a la UNAM, al Politécnico, a las academias de medicina y de cirugía que han hecho ya declaraciones formales de lo mal que está funcionando para que realmente se fajen un poco más los pantalones y pongan orden dentro del Consejo de Salubridad General, que debe ser una instancia que no debió haber sido nunca anulada por el presidente de la República. Es cuanto, presidente.